Colega, bienvenido una vez más a tu programa Mesa de Trabajo, aquí en la más grande ferretera Central de Monterrey. Y como siempre, tenemos a los expertos y las soluciones para todo tipo de rubro. Katy, ¿cómo estás? Hola, nuevamente, muy bien. Katy del Octa, vienes a visitar para mostrarnos lo que son los, ¿me he dicho? Los retenedores de partes cilíndricas. Y eso fue porque yo quería decirlo, Les voy a platicar hoy de los retenedores. Estos son soluciones para el pegado y sellado de compuestos cilíndricos, como por ejemplo una flecha y un valero. Hay dos características principales que hay que considerar de estas tecnologías. La primera es que solamente funcionan en piezas metálicas. Si nosotros los queremos utilizar para otro tipo de materiales, como por ejemplo plástico, madera, no nos van a ser funcionales. La segunda característica que hay que considerar es que solamente funcionan o curan en ausencia de aire. Y esto no quiere decir, antes de que te lo preguntes, de que cómo le voy a hacer yo para quitar el aire de un ensamble o de una pieza. No quiere decir que las tenemos... Sí, no quiere decir que las tenemos que meter a algún equipo o someterlas a algún proceso diferente, sino que tiene que estar un ensamble entre dos superficies, pues en este caso metálicas. Es decir, que mi sellador quede entre esos dos componentes. Perfecto. ¿Sale? Entonces, esas son las dos características que hay que considerar. Dado que necesitan esa ausencia de aire para poder iniciar su proceso de curado, se les llama también adhesivos anaeróbicos. El término anaeróbico justamente significa eso, ausencia de aire. Cuando nosotros vamos a hacer la selección de qué tipo de retenedor voy a utilizar en mi flecha y en mi valero, es bien importante saber cuál es la holgura que yo tengo entre esas dos piezas. La holgura es el espacio que yo voy a tener, el juego que voy a tener entre mi valero y mi rodamiento. En este caso, eso va a ser digamos que lo decisivo para saber qué tecnología utilizar. ¿Qué es lo que va a cambiar entre uno y otro? O sea, justamente esta holgura que te estoy diciendo. ¿Qué tanto poder de holgura tiene entre uno y otro? También vamos a encontrar diferentes características, como por ejemplo la resistencia a la temperatura. Si yo voy a tener un ensamble que va a estar en alta temperatura o en temperatura ambiente, eso también va a decidir, así es, de qué tipo de material es el más adecuado. Y también pudiéramos llegar a considerar el tiempo que yo tengo para poder hacer mi aplicación. ¿Sale? Ahora, estos materiales nosotros los vamos a encontrar pues principalmente en botellitas. Las presentaciones que nosotros tenemos de estos materiales son de 50 mililitros, de 250 mililitros y de hasta 1 litro. Casi todos ellos los vamos a encontrar en presentación de botella, a excepción de el 660. Como pueden observar, el 660 es un material que viene en presentación de tubo. Ya cuando vemos una presentación de tubo es porque su viscosidad es más que las que tenemos en botellita y por lo tanto nos va a rellenar una holgura muchísimo más grande. Cuando nosotros tenemos una flecha y un valero que ya está desgastado, que ya tiene muchísimo más juego, nosotros vamos a poder utilizar el 660, que es el que me va a cubrir todavía pues un poquito más. Sí, ya cuando tienes ya el pie ya está desgastado, ya no funciona, vaya. Así es, así es. Luego se está reemplazando el valero. Sí, otra de las aplicaciones que también tiene nuestro 660 es para reparar y para sellar nuestros cuñeros y nuestras cuñas. El cuñero y la cuña es uno de los métodos convencionales que tiene este tipo de sistemas. El cuñero es nada más y nada menos que una pieza que embona entre nuestro rodamiento y nuestra flecha y los mantiene fijos. Pero como toda la carga del esfuerzo que lleva nuestra flecha está en ese punto que es nuestro cuñero, normalmente se nos comienza a desgastar y el juego del cuñero se empieza a hacer muy grande que ya se termina saliendo por completo. Entonces nuestro 660 también nos va a ayudar en eso. Algo para poder demostrar un poco lo que te estoy comentando,
Aquí en esta tablita, Zach, vamos a mostrarles las diferentes viscosidades que tenemos. Entonces, si quieres, quisiera pedir tu apoyo para aplicar nuestro 620, así como nuestro 690. Si me pudieras ayudar a hacer una línea pequeña en lo que yo abro nuestro 660 de Loctite. 620. Aquí es importante mencionar... ¿619? Sí, ese. Nuestras botellitas tienen un seguro. Este seguro es importante que nosotros lo levantemos para poder dosificar nuestro material. Si nosotros no le quitamos ese segurito, nunca va a salir y no va a tener derrames por más que yo lo aplaste, ¿no? Entonces hay que levantarlo para poderlo aplicar. Si quieres, vamos a aplicar 609, 620 y finalmente el 660. ¿En línea? En línea, sí. ¿Ves? Como puedes observar, muy líquido. Es muy líquido. Esa viscosidad pues es para holguras o para espacios en donde no tengamos tanto juego o tanta holgura. 620. Así es. Se siente más pesado. Así es. Más como pintura, más viscoso. Así es. Un poquito más viscoso y finalmente, si quieres, vamos a utilizar el 660. Nosotros podemos utilizar esta boquilla o bien también lo podemos utilizar directo, ¿no? Dependiendo de el tamaño que nosotros requiramos. Como podemos observar, Zach, en esta laminita vemos que las viscosidades son pues sumamente diferentes. Esta va a alcanzar a penetrar todavía en espacios muchísimo más cerrados que el 620 o que el 660. ¿Sale? Todos los vamos a encontrar de color verde y son de la serie 600. El único que no es de color verde, Zach, es el 660 del que tanto hemos estado hablando. Así es. ¿Cuál es el método de aplicación recomendado para estos materiales? Aquí lo importante es que cuando nosotros vamos a hacer un ensamble de algún valero o de algún componente cilíndrico, lo que queremos es que todo alrededor de nuestra flecha esté cubierta de nuestro sellador. Entonces, en este caso vamos a utilizar el 609. Lo que tenemos que hacer es una pequeña línea que cubra justo donde yo quiero que quede el rodamiento para que al momento de que yo lo conecte o lo ensamble pueda alcanzar a desplazar. Así es. Entonces, en este caso yo lo quiero poner en medio. Recordando que es un material bajo en viscosidad, va a tener un pequeño escurrimiento, entonces no es necesario ponerle tanto. Finalmente voy a colocar el rodamiento y aquí lo importante es que lo podamos cubrir hasta acá. Es importante que nosotros veamos, igual podemos regresar un poco hasta cierto momento para alcanzar a ver por los dos lados que tenemos material cubierto. Así es. Cada material, como les comento, va a tener diferentes tiempos de secado, pero cuando nosotros necesitamos tener un tiempo muchísimo más rápido, porque no hay tiempo en la industria y siempre era todo para ayer, tenemos el 7649. El 7649 es un activador que lo que hace es acelerar nuestros tiempos de secado. Das un secado más rápido. Sí, una vez que nuestro material ya está seco, en el interior de nuestro ensamble lo que vamos a tener es un plástico como que es un plástico termofijo. No va a volverse a cambiar en su estado inicial, como puedes observar, y lo que va a hacer es pues prácticamente rellenarnos todo el interior, dejando un contacto del 100%. ¿Sí? Y pues bueno, Zach, ya para terminar, me gustaría platicarte que también tenemos estos dosificadores. Estos dosificadores pueden ser para botellitas de 50 mililitros y para 250 mililitros. El mismo dosificador. Así es, el mismo material. Lo único que hacemos es conectarlo en nuestras botellitas. Tiene el tamaño del popote interior para el tipo de botella que tú estés utilizando y tiene diferentes direcciones de acuerdo a lo que vas a aplicar. Es básicamente para que nosotros no tengamos algún escurrimiento, como en estos casos, producciones en serie que sí tienen mucho desperdicio en nuestras botellitas o en el exterior. Katy, muchísimas gracias. No hay de qué.
Sigan al pendiente de todos los videos de Loctite de aquí de Ferreteras de Monterrey. Esto es tu programa Mesa de Trabajo. Recuerda suscribirte al canal, dale click a la campanita, comparte este video y nos vemos en el siguiente. Hasta luego, nos vemos.